crypt. Fall in! Did you hear me, maggot? I said... Dije que se formen. Les juro que ustedes son el peor regimiento que yo he visto en todo este tiempo. Son una desgracia para el uniforme. Y ustedes se llaman a sí mismos la fuerza del miedo. ¿Cuál es tu problema, soldado? ¿Eres alguna clase de momia? ¿Eso es? Adivino que tú quieres ser igual que el hombre de nuestro cuento. Él tampoco es todo un soldado. Es una misión desagradable, chillona y destructora, a la cual yo llamé escape. Escape. Algún lugar en Inglaterra, 1945. Ese es el camino. ¿Estás seguro, Luger? Ese es el camino para Slast. Confía en mí. ¡Mírase el cielo! ¡Ve dónde está la luna! ¿Quieres callarte, imbécil? Estamos retrocediendo en el camino. Vamos en dirección incorrecta. Luger, ¿qué estás haciendo? ¡Alto! ¿Por qué demoraron tanto? ¡No! ¡No disparen! ¡Hay que estacionó! ¡Corran! ¡Corran rápido, corran! Campo militar de Havenhurst. Quisiera hablar acerca de mis condiciones. ¿Tus condiciones? El mayor Norris y yo teníamos un convenio. Oh, sí, sí. Ya oí acerca de eso. Bien. Entonces no debe haber ningún problema para que me dé lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres, teniente? ¿Un auto con chofer? ¿Servicio a tu habitación? Tal vez usted no entiende. Cuando yo le avisé al mayor Norris que iba a haber un intento de escape, él me dijo que yo tenía que... Eso no me importa. No estoy de acuerdo que se hagan tratos con el enemigo. Pero el mayor Norris me lo aseguró. ¿No te da vergüenza? 13 de tus hombres han muerto. Because you betrayed them. They shouldn't have run. Porque tú los traicionaste. Eran estúpidos. La gente estúpida merece morir. You should be thanking me. Estoy intrigado, teniente Luger. ¿Qué es lo que hace que un hombre traicione a sus camaradas? En lo que a mí concierne, eran traidores. La guerra terminará pronto. Y yo quiero pasar lo que resta de ella cómodamente. Si esos hombres hubieran escapado, los que quedamos hubiéramos sido sancionados. Así que yo hice que todo fuera a nuestro favor. Sargento. Sí, señor. Llévese a este patético remedo de soldado de mi vista. Sí, señor. 3 buenos hombres murieron por culpa suya. Yo mismo le dispararía. Pero ni siquiera merece una bala. Right, move it. Come on. This way.
Espera aquí, ¿quieres? ¡Rompe eso antes de que yo te rompa a ti! ¡Calma, calma! ¿Eres tú, Luger? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú escapaste de Nicro hace 2 días? Nadie lo había hecho antes. Quizá nadie lo había intentado. Nos gustaría que nos ayudaras a salir de este lugar. Oh, así que quieren escapar. Nuestra patria nos necesita más ahora que nunca. Cuidado, aquí viene el custodio. Sí. Nos vemos después. ¿Ya conociste al comité de bienvenida? ¡Qué tierno! No tengo que trabajar. Soy un oficial por el Tratado de Génova. Entra. El problema es que aquí nadie le importa. Tú podrás ir a quejarte con Nicholson hasta que te pongas azul, pero él no te ayudará. ¿Por qué? Esto te da una pequeña satisfacción. Estos ataúdes son para meter a los británicos muertos en acción. Pero de esto nadie sabe nada. Tenemos nuestros privilegios. Si nos quitan los privilegios, hay un montón de reglas estúpidas que debes cumplir. Sé cómo te sientes. Así me sentí cuando fui obligado a trabajar. Y siento de la misma manera al querer escapar de aquí. ¿Qué quisiste decir con eso? Solo lo que dije. Mi español no es muy bueno. Es más, lo entiendo mejor de lo que lo hablo. Pero sí tengo muy claro todo lo que los guardias dicen de ti. ¿Qué quieres? ¿Por qué crees que quiero algo? Luger, yo estoy feliz de haber encontrado un espíritu intrépido. Alguien que es perfectamente feliz de ser como es. Alguien que, a mi parecer, entiende el valor de la información. Y que sabe cómo usarla. Por ahora, tenemos una alacena con pocas raciones. Arroz en su mayoría. Tenemos un juego de llaves con el que abrimos algunas puertas interiores. Aquí Hemlich ha logrado reunir algunos uniformes. Bien, muy bien. Y claro, Albert está tratando de saber por qué túnel puede uno salir. ¿Un túnel? Sí, hay miles de ellos. Por todos lados. Y eso sin contar los pasillos escondidos que hay detrás de las paredes. Matter of fact, one of the biggest runs directly under this building. When you tunneled out of Leecroft, how far beyond the main gate did you have to dig? Well, you see, that was the beauty of our plan. The tunnels were just a diversion. While the British were looking for us down there, we snuck through the fence and got away. Ah, you see? That is the kind of cunning we need. With Lieutenant Luger to lead us. I know we will find a way out of here. Cole, ven a ver esto. Una ambulancia se ha parado en la entrada. ¿Un amigo tuyo? ¿Quién eres tú? Este no es tu lugar. Ven acá, lárgate inmediatamente de aquí. ¡Muévete! ¡Muévete! Ellos ya tienen uniformes y armas listas para su escape. Mapas detallados de los túneles que hay en este lugar. Y llaves. También tienen llaves. ¿Sí? ¿Y?
Bueno, ya que se lo dije a usted, tiene que hacer algo acerca de esto. Y ya que le ayudé, yo creo que usted tiene... Pongamos las cartas sobre la mesa, ¿te parece? Sé exactamente para qué viniste aquí. Tú estás aterrado desde que llegaste. Te voy a decir un pequeño secreto. Yo hice que trajeran aquí a Schwartz y cuando él hable, y los doctores me aseguran que eso será muy pronto, los que lo han elegido como su líder de escape, pasmados de oír lo que él tenga que decir de ti. Muchas gracias. Aquí tiene. Es él. ¿Él? ¿Quién? En el hospital. El hombre con el que escapó. ¿Nunca te has enfermado por saberlo todo? Nunca me ha pasado. Nicholson, es quien lo hizo enojar. Increíble. Pero esta es la primera vez que quiero matar al enemigo. Somos como dos gotas de agua. Cuando ellos me confrontaron, yo les dije que era un amante, no un peleador. Escucha, ya tuve suficiente de ti. Aquí tiene. ¿Qué es lo que quieres? Estoy pensando en cómo hacerlo aún con Nicholson. ¿De veras? Tiene mucha suerte. Es el último. Señorita, ¿puedo hablar con usted? ¿Realmente no podemos platicar? Puedo ver que usted es una buena persona. Y es la única persona que puede ayudarme. Algo está pasando en el campamento. Algo ilegal. ¿Ilegal? Es el mayor Nicholson. Está violando el Tratado de Génova. Está bromeando. Si lo que dice es verdad, alguien tendrá que detenerlo. The best we can tell, the tunnels only go as far as the outer wall, which doesn't really do us much good. We could climb the wall if we got there. The walls are 50 feet high, with guard posts along the whole length. Yeah, I see the problem. Let me think about this. The talk is his bandages come off tomorrow. Day after that, he'll be transferred down here. Shit. Look, No sé qué es lo que puede hacer tu pequeña amiga de la Cruz Roja. Es decir, si encuentra a alguien que la escuche, pasarán semanas antes de que se haga algo al respecto. Y para entonces... ¿Por qué no te callas por 2 segundos? Estoy tratando de ayudarte. Pues no lo hagas. Señores, escuchen. Les diré lo que haremos. Nuestro problema es que no sabemos si el túnel nos conducirá realmente afuera. Yo iré por el túnel para averiguarlo. ¿Qué pasa si te encuentran? No será la primera vez. Y la patria está contando con nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora necesito la llave y el cuchillo. Un compañero. Es que no quisiera poner en peligro otra vida más. Conozco mejor que nadie esos túneles. Albert tiene razón. Él debería ir contigo. Después de ti. No, después de ti. No necesito tu ayuda. No la quiero. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Bailar un vals con el guardia del hospital? No sé por qué viniste. ¿Qué túnel? A la izquierda. Por ahí se va al hospital. Exactamente. Y el pozo de ventilación nos llevará hacia arriba. Esto será divertido.
Gusto en conocerte, Fritz. Amigo, vamos, admítelo. Me empiezas a querer. Date prisa. Let's get out of here. Hurry, hurry. Come on. Come on, come on. ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Malditos bastardos! ¡Sáquenlos de sus camas! ¡Sáquenlos ahora! ¡Quiero un conteo! ¿Me oyeron ahora? Dios mío, vean. Luke. Si estamos aquí, esa sirena quiere decir que... ¡Idiota! No podemos regresar ahora a las barracas. Lo sé, estoy tratando de que lleguemos al muro de afuera. ¿Podremos? Es peor no intentarlo. ¡Vamos! Albert, why did you help me? I mean, after I hit you. It's like I told you, Luger. We are kindred spirits. Fact is, I respect what you did to me. You're crazy. No, I'm a survivor, like you. Shh. Sí, señor. Sí, lo entiendo. Espléndido. Esperamos su llegada, señor. Hay un problema en las barracas, señor. Parece ser que han escapado los prisioneros Luger y Fry, y otro más está muerto en el hospital. Oh, rayos. Hay otro problema. Era el general Christopher. Señor. Llegará en unas horas y yo no quiero que vea los ataúdes. Ahora están en un camión en el muro de afuera. Lléveselos. ¿Qué es lo que haremos con los ataúdes? Deshágase de esas malditas cosas. Sí, señor. Vámonos. Por aquí. ¡Guardia! Asegúrate de que la puerta principal esté abierta. Sí, señor. Gracias, Luger. Lo hicimos.
A pesar de nosotros. Presiento que lo logramos. ¡Tú me engañaste! Es muy simple. Te di una probada de tu propio truco. Mientras esperaba ponerte en la misma habitación como Tross, quien terminó de otra manera. Es una pena. Era un buen soldado. Sí, mayor. Además, yo lo llevé a su oficina a tiempo. Sí. Buen trabajo, teniente Albert. ¿Ah? You English bastards! Oh, that... Esa llamada telefónica que oyeron era una notificación oficial. La guerra terminó hoy. En unas pocas horas soltaremos a los demás prisioneros. Fue divertido, ¿no es así? Adiós. No. Por cierto, ya había cambiado de parecer con respecto a ti, Luger. Definitivamente te mereces una bala. Luger trató de dispararle a la armada. Y eso fue precisamente lo que obtuvo. Hablando de purgadores de hombres, estoy seguro de que ahora le teme hasta un piquete. Now then, let's see what you maggots are made of. About face. Parade march. Hut, 2, 3, 4. Hut, 2, 3, 4. Present arms. Now that's what I call active service.